la de Lambayeque. Bueno, el día de hoy corresponde llevar a cabo la ponencia, que es inteligencia artificial generativa. Bien, entonces vamos a ir viendo los objetivos de esta ponencia, determinar los avances relacionados con la inteligencia artificial generativa, identificar las aplicaciones y las herramientas de inteligencia artificial generativa. Un poco de la introducción, ¿no? La inteligencia artificial pues, es un campo de estudio que se caracteriza por el uso, ¿no? Y desarrollo de máquinas que van a tratar de imitar lo que es la inteligencia humana. Es así que tenemos, por ejemplo, el caso de un reporte de la consultora McKinsey, que nos indica, por ejemplo, que la gran cantidad, ¿no? En este caso de encuestados, en donde las diferentes regiones, industrias y niveles de antigüedad, ¿no? Dicen que están usando herramientas ya de inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ubicación, miren, podemos observar en Asia-Pacífico, mercados en desarrollo, Europa, China, Norteamérica. Por industrias, ¿no? Industrias diversas, energía, servicios, atención de productos, farmacéuticos, también por puestos de trabajo, ejecutivos, gerentes senior, gerentes de nivel medio, incluso por edad, nacidos en 1964, a partir de nacidos entre 1955 y 81, y por identidad de género también podemos observar la cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, como nos dice acá, es un cambio de paradigma, ¿no? Donde la inteligencia artificial cada vez es más utilizada en diferentes organizaciones y en diferentes sectores. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de Estados Unidos también, donde se ha lanzado, como dice, un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial generativa, ¿no? Que para ayudar a ver las oportunidades que tiene esta tecnología y también los riesgos, ¿no? Esto es por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Incluso, hace poco el presidente, acá que observamos, Biden, también ha promulgado un decreto en el cual un poco se limita también este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay una preocupación de los riesgos, ¿no? Así como hay beneficios, también hay riesgos, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la misma preocupación por parte del Parlamento Europeo, ¿no? Recientemente, en octubre, los gobiernos latinoamericanos se han reunido en Santiago de Chile para discutir medidas regionales relacionadas con la ética y la gobernanza de la IA, ¿no? Esta es la preocupación, miren, a nivel gubernamental en diferentes partes del mundo. La ética y el uso o gobernanza, como dice acá, de la inteligencia artificial, ¿no? Esto fue organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿no? Acá, es lo que les mencionaba, los miembros del Parlamento Europeo acordaron imponer mayores restricciones a las herramientas de inteligencia artificial generativa como el chat GPT. Por ejemplo, ahora los desarrolladores de inteligencia artificial generativa deberán enviar sus sistemas para su revisión antes de ser lanzados al mercado, ¿no? Entonces, eso ha sido aprobado también recientemente, ¿no? Como les decía, por la preocupación que existe con este tema o el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial, ¿no? Acá también tenemos el caso de China, también emitió, nos dice, regulaciones sobre los modelos de inteligencia artificial generativa, destacando el contenido saludable, por ejemplo, en el caso de ellos, respetando, dice, sus valores socialistas fundamentales. Mientras Beijing busca controlar el despliegue de los servicios, ¿no? Estilo chat GPT, en términos más generales, los modelos de IA y los chatbots no deben generar información falsa y dañina, ¿no? También miren, en China están preocupados por este tema, ¿no? De la información
confusión que se puede generar, y bueno, en este caso, ellos quieren que respeten sus valores socialistas fundamentales, ¿no? En el caso de Japón, tenemos esta empresa NEC, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial generativa con un alto dominio del idioma japonés en medio del dominio global de modelos que están por lo general entrenados en inglés, ¿no? Esta IA generativa de NEC presenta una menor carga de servidor y consumo de energía y puede adaptarse según el entorno de uso de los clientes, ¿no? Entonces, ellos también han desarrollado su propio modelo, ¿no? También en el caso de Rusia, nos dice, el Foro Anual de San Petersburgo fue durante mucho tiempo una reunión de altos ejecutivos, ¿no?, relacionados con el mundo tecnológico. En este caso, miren, en Rusia también existe también una preocupación por este tema de cómo la IA está prácticamente siendo dominada por Occidente, ¿no? Ellos, por ejemplo, han desarrollado una versión parecida al ChatGPT, que le llaman GigaChat, ¿no?, con el fin de fortalecer la seguridad de su información y vigilar la circulación de datos para que no perjudique su seguridad nacional y los intereses de los ciudadanos, en este caso rusos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver la imagen de una presentadora de Lima que es, digamos, generada, ¿no?, por inteligencia artificial. En Australia también ha habido una preocupación, ¿no?, por parte del Comité Permanente de Empleo, Educación y Formación de la Cámara de Representantes, ¿no?, que nos dice que adoptó una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, pero en este caso en el sistema educativo, ¿no? Acá podemos ver los riesgos y beneficios de la integración de la inteligencia artificial en la educación. Bueno, entonces, podemos por acá ir mencionando lo siguiente, ¿no? La inteligencia artificial ha evolucionado de la predictiva a generativa. Los países están estableciendo estándares para el uso ético de la inteligencia artificial, respetando al mismo tiempo los derechos humanos. Bueno, acá estoy presentando un poco se han seleccionado o se han utilizado 47 documentos, algunos son artículos científicos, artículos de revisión, información también de sitios web de organizaciones reconocidas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un poco de la historia de la inteligencia artificial, ¿no?, desde 1642, con Blas Pascal, ¿no? Ahí vamos viendo las diferentes etapas, la máquina de Babbage, ¿no? Por acá tenemos a Alan Turing, por ejemplo, con ese examen de evaluación que nos ayudó, o que ayuda para detectar si un sistema es inteligente, ¿no? Y ahí cómo va avanzando. Ahí está la máquina de IBM, ¿no?, que venció a algunos competidores, por ejemplo, del AlphaGo. Y también por acá ya se menciona, por ejemplo, el 2018, ¿no?, de cómo, por ejemplo, ya algunas universidades empiezan a dictar estos cursos sobre inteligencia artificial, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, queremos destacar el tema de la ética, ¿no? Por ejemplo, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que fue adoptada en la conferencia de la UNESCO en el año 2021. O sea, hay un documento formal sobre la ética de la inteligencia artificial, en donde se plantean 4 valores fundamentales. El primero es el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad humana. O sea, la inteligencia artificial debe tener en cuenta este primer valor, ¿no?, fundamental. El segundo, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. El tercero, garantizar la diversidad y la inclusión. Y el cuarto, el florecimiento del medio ambiente y los ecosistemas, ¿no? Tenemos una publicación sobre la ética de la inteligencia artificial. Entonces, como les mencionaba, la preocupación es permanente, ¿no?, por los diferentes organismos a nivel internacional sobre este tema de la ética también, ¿no?, el uso adecuado de utilizar esta tecnología. Acá miren,
texto, voz, música, ¿no? Utilizan diversas técnicas, autocodificadores variacionales, redes generativas adversarias, modelos autorregresivos. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? ¿No? Porque mencionamos por ahí generar imágenes realistas, crear texto en lenguaje natural, componer música. Consideraciones éticas, el potencial uso indebido, cómo generar videos fake o difundir información errónea, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, incluso a veces en las noticias, ¿no? De repente hay cantantes que se están un poco, digamos, perjudicando, ¿no? Porque se están generando música con estas herramientas, ¿no? Y de repente que les puede hacer de alguna manera competencia, ¿no? En el caso de los videos, por ejemplo, hay películas, ¿no? Películas o videos en donde también puede aparecer el rostro de algunos actores conocidos, etc., ¿no? O también lo que nos dice acá, difundir información errónea, ¿no? Que puede tranquilamente pues, confundir a la audiencia, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que mencionamos acá en las consideraciones éticas, ¿no? Incluso también hace algunos meses, por ejemplo, en Lima, en un colegio particular, había, por ejemplo, de algunos compañeros que habían estado haciendo imágenes, ¿no? Indebidas con la cara de su compañera, ¿no? Utilizando este tipo de herramientas, igual en Estados Unidos y en otros países, ¿no? En los colegios, universidades, ¿no? Entonces, hay una preocupación constante en este tema, ¿no? El aspecto el adecuado uso de la tecnología, ¿no? Luego tenemos desarrollos y desafíos futuros. Lo que se debe es garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el contenido generado, ¿no? Mejorar la estabilidad y controlabilidad de la producción generada, ¿no? Por ejemplo, en algunos países, como mencionábamos, en Europa, Estados Unidos, ya se debe indicar si el contenido es generado por personas o por inteligencia artificial, ¿no? Abordar cuestiones de sesgo y identidad, lo dicen los modelos generativos, ¿no? Tener en cuenta esto, evitar el sesgo. Nos dice también expandiendo la inteligencia artificial generativa a nuevos dominios y aplicaciones interdisciplinarias, ¿no? Recordemos que esto al final es una herramienta, ¿no? Ahorita estamos viendo algunas aplicaciones, digamos, básicas, pero esto, pues, conforme pasa el tiempo, pues sus aplicaciones van a ser mucho mayores, ¿no? Lo que hablábamos, o abuso de esta herramienta, de esta tecnología, pues ese es el problema, ¿no? No sabemos en qué irá a terminar, ¿no? Y esa es la preocupación, como les decía, de los gobiernos. Acá tenemos algunos resultados, nos dicen, por ejemplo, la diferencia de los modelos tradicionales de aprendizaje automático de la IA, que reconocen patrones, ¿no? Reconocen patrones en los datos de entrenamiento y aprenden a hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, clasificar cosas, ofrecer recomendaciones personalizadas, ayudar en la toma de decisiones. La inteligencia artificial generativa puede crear contenido nuevo rápidamente sobre la marcha, basándose en un mensaje, ¿no? Por ejemplo, del prompt, que es ingresado por el usuario, ¿no? Aquí lo tenemos con la introducción del paradigma prompt y el aprendizaje reforzado a partir de la retroalimentación humana. La inteligencia artificial generativa cambia gradualmente el patrón de tarea específica a un patrón general. Y eso es lo que permite que pueda abordar tareas complicadas involucradas en la resolución de relaciones estructura-actividad. Entonces, bueno, para eso existen diferentes modelos generativos. Por ejemplo, acá se muestra un modelo generativo. Acá tenemos la data de entrada, ¿no? Que sirve para encadenar el modelo. Y acá luego, pues, ya puede ir generando, ¿no? Generar ejemplos o imágenes que estas son generadas, pues, teniendo en cuenta, como decíamos, los datos de entrada, ¿no? Que sirvieron para entrenar al modelo. La inteligencia artificial generativa ha traído cambios revolucionarios al mundo, ¿no? Permitiendo a las empresas crear nuevas experiencias, combinando mundos virtuales y físicos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, hace poco, he enviado un artículo ahí sobre el uso de la inteligencia artificial generativa aplicado a los negocios, ¿no? Por ejemplo, cómo las grandes
aprovechando las herramientas que ahora existen, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el tema de recursos humanos, seleccionar recursos humanos, el tema también de, por ejemplo, de explorar nuevos mercados, ¿no? Para ayudar también a lo que es a mejorar la productividad, etcétera, ¿no? Entonces existen ya muchas herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas también en los negocios, en la educación, ¿no? Muchos aspectos de nuestra vida diaria, ¿no? Acá nos dice también, a medida que el uso de la inteligencia artificial generativa crece, junto con el metaverso, académicos, investigadores y comunidades lo exploran por sus infinitas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una comparación entre Google Bard y el chat GPT, ¿no? Por ejemplo, el Google Bard responde preguntas en tiempo real, el chat GPT tiene respuestas basadas en datos recogidas del año 2021, ¿no? Hace 2 años. El Google Bard tiene resultados regulares de búsqueda de Google. Acá la respuesta es solo de texto. Acá el Google Bard utiliza el lenguaje Lambda. Acá el lenguaje GPT. El Google sin detector de plagio. El chat GPT tiene detector de plagio. Bueno, el Google Bard gratis actualmente. El chat GPT también tiene una versión básica que es gratuita y también un chat GPT Plus, ¿no? Que es un plan de pago. Ahora, por ejemplo, disculpen que estoy acá regresando. Por ejemplo, el primer chatbot, digamos, que hemos utilizado, que conocemos o que ha logrado ser más utilizado a nivel mundial, ¿cuál ha sido? El chat GPT, ¿no? Ha logrado que millones, vamos a ver más adelante, millones de usuarios lo utilicen, ¿no? A pesar de que ahora pues aparecen de repente otros, como su competencia, que de repente tienen mejores funcionalidades, mejores prestaciones, etc. Pero siempre vamos a recordar al que fue pionero, ¿no? Acá, en esta figura, nos dice la generación de datos. Por ejemplo, es un ejemplo de una generación de datos de demandas auténticas para consumidores individuales de electricidad, ¿no? Acá, por ejemplo, se tienen los datos. Y también igual, ¿no? Tenemos acá un modelo al cual se le va a ingresar estos datos, se lo va a entrenar y para luego después generar, por ejemplo, ¿no? Los datos de repente para que nos pueda ayudar a determinar la demanda futura, por ejemplo, en el caso de electricidad, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? De la arquitectura en este caso de las redes, ¿no? que sirven para la inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ejemplo, se puede partir de un grupo de imágenes, por ejemplo, acá nos habla de 300 imágenes o más, ¿no? Que pueden ayudar también para entrenar al modelo o incluso de la web, ¿no? Y de esa manera puedes poder crear después otras imágenes, ¿no? Puede ser en base, por ejemplo, imágenes de actores o personajes públicos, ¿no? Y puede ir generando más adelante otras imágenes de repente que podamos utilizar con determinados fines, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a hablar sobre en este caso, las herramientas de inteligencia artificial generativa. En este caso, aunque ya lo habíamos mencionado hace un momento, por ejemplo, el BART, ¿no? Que es un servicio experimental de inteligencia artificial conversacional que trabaja con su propio lenguaje que se llama Lambda, ¿no? Y que, bueno, lo que busca es combinar, dice, la amplitud del conocimiento del mundo con el poder de inteligencia y la creatividad de los grandes modelos de lenguaje, y se basa en la información de la web para brindar respuestas nuevas y de alta calidad, ¿no? ¿Quién lo dice esto? Pichai, ¿no? Es un ejecutivo muy importante de Google, ¿no? Ahí tenemos la interfaz. Cuando ingresamos abajo nos va a aparecer esta interfaz, donde de acá, de este pro, podemos introducir, como nos dice acá, la petición, ¿no? Incluso por acá con algunas sugerencias también, de repente podemos ir seleccionando, pero acá es donde vamos a ingresar nuestra petición, ¿no? Y acá tenemos el famoso chat GPT, ¿no? Que es una herramienta de modelo de lenguaje generativo lanzado por OpenAI en el año 2022, el año pasado, ¿no? Que permite al público conversar con una máquina
llegó a más de 100 millones de usuarios, lo que la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento. Acá, por ejemplo, podemos observar en este gráfico, miren, Netflix, por ejemplo, acá dice, para que lograran, por ejemplo, ChatGPT en 5 días, ¿no?, logró 1 millón de usuarios. En cambio, Netflix necesitó 3 años y medio, ¿no? Kickstarter 2 años y medio, Airbnb 2.5, Twitter 2 años, Foursquare 13 meses, Facebook 10 meses, Dropbox 2 meses, Spotify, perdón, acá Dropbox 7 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2.5 meses, como decía ChatGPT, 5 días, ¿no? Acá este diagrama muestra los posibles casos de uso de la inteligencia artificial generativa dentro de las diversas categorías. Por ejemplo, lenguaje, para el uso de lo que es el marketing, generar contenidos, toma de notas, secuencia de genes, desarrollo de código, generación de ensayos. En la categoría de visual, generación de videos, lo que es también crear modelos en 3D, el diseño, la generación de imágenes, dirigido a auditorio, por ejemplo, generar música o la generación de voz, ¿no? Por ejemplo, dice que, si fueran hace un momento les hablé del presidente Biden de Estados Unidos, ahí le habían mostrado unos, aparte de imágenes, videos también, cómo se había generado voz, ¿no? Entonces, su voz de él y otros personajes importantes de Estados Unidos, ¿no? Y dice que de alguna u otra manera incidió en esa resolución, ¿no?, que se ha sacado hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, en estos temas de la limitación o el control un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Acá podemos observar cómo es la experiencia del usuario y el proceso operativo del ChatGPT, ¿no? Miren, acá por ejemplo dice qué es lo que ve el usuario, la interfaz visual, el prompt, ¿no?, la respuesta. ¿Qué hace el ChatGPT? Selecciona las respuestas, ¿no?, de un modelo preentrenado, el LLM, ¿no? El LLM es un diseño, ha sido diseñado con inteligencia artificial para entender y generar un trato, una conexión con el lenguaje humano, ¿no? Por ejemplo, nos dice el modelo actual, el GPT 3.5, tiene 175 billones de parámetros y 3 billones de palabras, ¿no? El ChatGPT, las aplicaciones del ChatGPT, ¿no?, tiene salidas, nos dice, predeterminadas en base a reglas, ¿no?, que permiten la interacción con el usuario. Acá también nos dice, por ejemplo, el usuario, la experiencia del usuario típico con ChatGPT, cómo va a tener que ingresar a través del prompt. Y acá también tenemos, por ejemplo, el proceso de operación del ChatGPT 3.5, ¿no? Entonces, como nos decía acá hace un momento, trabaja en base a parámetros, ¿no? En este caso nos habla de 175 billones de parámetros y nos dice 3 billones de palabras, que le van a ayudar a determinar, por ejemplo, si es apropiada o no. Miren, apropiada o no la respuesta que le va a dar al usuario, ¿sí? Si es apropiada o no. ¿Correcto? Bueno, acá ya hemos ingresado al sitio web donde podemos trabajar con el chat GPT, ¿no? Acá está el prompt, acá podemos hacer nuestras peticiones. Después también otra herramienta importante de la inteligencia artificial generativa es esto, ¿no?, el GitHub Copilot. Nos dice, nos asociamos con OpenAI para crear este GitHub Copilot, la primera herramienta de desarrollo de IA generativa a escala del mundo, creada con el modelo Codex de OpenAI, que es un descendiente del GPT-3. ¿No? Entonces GitHub Copilot hizo una nueva era en el desarrollo de software como un programador
esta herramienta, ¿sí? Donde nos dice que tienes un programador que te puede ayudar, ¿no?, utilizando inteligencia artificial. Y nos dice acá lo que mencionabas hace un momento, que usa el código de OpenAI, ¿no?, del mismo del ChatGPT. Tiene una versión también gratuita, free trial la llama, y también hay otra versión que es pagada, ¿no?, con mayores herramientas. Luego acá tenemos, por ejemplo, dice las herramientas de inteligencia artificial generativa como el BART, el ChatGPT, el Copilot han ganado rápidamente un uso generalizado. También tienen el potencial de impulsar la productividad, por ejemplo, en este caso, de la ingeniería del software. Acá estamos mostrando las 10 herramientas de inteligencia artificial generativa que están revolucionando la industria creativa, ¿no? Ya lo hemos mencionado el ChatGPT, también tenemos StyleGAN 2, que nos permite generar imágenes de alta calidad y resolución, el Canva Magic Write, que nos permite generar textos persuasivos y creativos, tenemos el DALL-E, generar imágenes únicas y creativas a partir de descripciones de texto, le damos un texto y nos va a generar las imágenes, el X Labs, crear contenido de realidad aumentada, ¿no?, de forma rápida y fácil, Slides AI para generar presentaciones también de diapositivas de manera autónoma, Copy.ai, crear copies para anuncios, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y otros contenidos de marketing y publicidad en cuestión de minutos. Tenemos el BitTube.ai, sincronizar y doblar automáticamente la voz de un locutor a cualquier idioma o dialecto, ¿no?, una herramienta también importante. El Jasper.ai genera resúmenes de texto automáticamente y tiene la capacidad de identificar los puntos más relevantes del contenido original. Por ejemplo, esta herramienta para un periodista, ¿no?, que le ayuda a generar resúmenes, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante, ¿no? Uno lo va a utilizar. El Runway ML, crear obras de arte y experiencias interactivas, ¿no? Esto, por ejemplo, también está generando, estas herramientas están generando problemas, ¿no?, como decíamos, porque el tema está cuando se crea la obra, ¿no? ¿Quién es a quién lo identificamos como autor? Incluso, no lo había mencionado todavía, por ejemplo, incluso podemos escribir, por ejemplo, yo cada cierto tiempo publico algunos artículos, por ejemplo, podemos decirle al ChatGPT que me ayude a elaborar una tabla, un resumen, y lo puedo utilizar para artículos científicos, pero al final, ¿quién es el autor? ¿No? ¿Cómo lo identifico? ¿Soy yo o la herramienta? ¿Sí? Entonces, ahí está el detalle. Esa es la ética, ¿no?, es decir, ¿quién lo hizo? Imagínense que yo utilizo esto y genero una obra de arte y digo que yo soy el autor. ¿Es ese? No, ahí empieza el dilema. Entonces, eso ya está sucediendo ahora. Ahora, en nuestro medio todavía no se nota mucho, pero en otros lugares ya genera muchos problemas, ¿no?, problemas legales, etc., ¿no? Por eso es que los gobiernos, como les decía, ya están tratando de normar esto, ¿no? Incluso si ustedes tienen un poco de curiosidad, pueden buscar en internet artículos científicos cuyo contenido ha sido creado con inteligencia artificial, ¿no? Incluso hay un artículo donde lo colocan como coautor, ¿no? Como coautor, bueno. Acá ya nos dice la parte de la discusión, nos dice los resultados, por ejemplo, coinciden con un autor digno, nos dice, él menciona lo siguiente: la forma en que la sociedad y nuestros sistemas podrán abordar estas cuestiones determinará en gran medida nuestro nivel de confianza y, en última instancia, el impacto de la IA en la sociedad y la existencia, ¿no? O sea, depende de cómo aceptemos la inteligencia artificial en nuestra sociedad, en las diferentes actividades que llevamos a cabo, ¿no? Korczynski también dice, finalmente, a nivel administrativo, la inteligencia artificial generativa puede facilitar la organización del tiempo de trabajo, nos puede ayudar a la programación de tareas y al recordatorio de tareas importantes. Sin embargo, también puede introducir una especie de mecanismo de control, ¿no?
fijan, en el 2023 también menciona los productos como ChatGPT tienen el potencial de mejorar la experiencia de búsqueda, remodelar los métodos de generación y presentación de información y convertirse en nuevos puntos de entrada para el tráfico en línea. Se espera que esto tenga un impacto significativo en los productos de motores de búsqueda tradicionales, acelerando la innovación y actualización de la industria, ¿no? Por ejemplo, ahora, de repente algunos de ustedes trabajan o son docentes, están en el sector educativo. Muchos estudiantes de colegios, de universidades utilizan el chat GPT para generar sus contenidos, ¿no? Y cómo lo presentan como ellos, ¿no? Como si fueran ellos los autores, ¿no? ¿Cómo detectarlos? ¿No? Hay que tener entonces también cuidado, ¿no? Está siendo muy utilizado en estos medios. Bueno, por acá ya llego a las conclusiones. El objetivo general es determinar los avances relacionados con la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ha evolucionado, como decíamos, de la predictiva a la generativa. Utiliza diferentes técnicas, codificadores automáticos, variacionales, redes generativas adversarias, modelos autorrepresivos. Actualmente la inteligencia artificial pues, tiene muchas aplicaciones en la actividad humana, pero el uso ético de la IA es necesario, ¿no? Varios países están estableciendo regulaciones al respecto. La inteligencia artificial generativa está demostrando su importancia en diversas actividades humanas, por lo que es necesario utilizarla de manera o de forma ética y responsable, ¿no? En cuanto a los objetivos específicos, identificar las aplicaciones y todo de la inteligencia artificial generativa. Bueno, hemos visto algunas aplicaciones: generar imágenes realistas, crear texto en lenguaje natural, componer música, ¿no? Tenemos herramientas de inteligencia artificial generativa como el BART, ChatGPT, el GitHub Copilot y otros también que hemos ido mostrando en las diapositivas anteriores. Bueno, quiero agradecerles por su asistencia y espero tengan algunas preguntas. ¿Alguna pregunta que quisieran plantear? Una pregunta, disculpa. Me imagino en Estados Unidos están viendo esto de la inteligencia artificial, pero hay una entidad que está moderando todo esto, es decir, previsión de que no se utilice la inteligencia artificial para mal uso. ¿A nivel mundial? Quizás en Estados Unidos, no sé. ¿Hay una entidad que está regulando eso o todavía no existe nada? Sí, como una diapositiva anterior les mencioné, el presidente Biden la semana pasada sacó una especie de resolución, sería acá, en donde limita ya, en este caso, el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya establece, digamos, ciertos parámetros para las grandes compañías, por ejemplo, como Google, OpenAI, etc. Porque ha habido una preocupación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, él tiene una visión, digamos, negativa sobre el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? Dice que en un momento pues vamos a ser dominados por la inteligencia artificial, lo que se conoce como la singularidad, ¿no? El momento en que la inteligencia artificial toma control, ¿no? Entonces, en base a estas preocupaciones, como decía Elon Musk y otros científicos, ya hay una normativa ya en el sistema, ¿no? Igual también les mencioné el Parlamento Europeo, por ejemplo, que exige que quienes desarrollan software relacionado con inteligencia artificial generativa, antes de lo lancen al mercado, debe pasar por un proceso de revisión, ¿no? Para evitar, según ellos, efectos dañinos o pueden afectar el tema de la privacidad y otros aspectos de los consumidores, ¿no? Sí, ya en varios lugares, también mencioné el caso de China, Rusia, se están tomando. Acá en nuestro país, hace 2 a 3 meses, se promulgó una especie de borrador acerca de este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, se decía de que faltó involucrar a toda la sociedad, ¿no? Para que participen en los diferentes sectores. Pero ya existe un documento también que trata de ver estos aspectos éticos de la inteligencia artificial en nuestro país, acá en el Perú, ¿no? Pero como les decía, de repente no está muy difundido y no han participado
normas por parte, ¿no? Caso por parte del Congreso, ¿no? No sé si tuvieran alguna otra consulta. ¿Qué otros desafíos se enfrentan la inteligencia artificial, ¿no? Aparte de la ética y la gobernanza? Bueno, como toda tecnología, digamos, a veces decimos que la tecnología es neutra, ¿no? Pero todo depende del uso que se le dé, ¿no? Nos puede ayudar, hemos visto ahí de repente a mejorar nuestra productividad, nos puede ayudar en nuestras búsquedas, en nuestro trabajo. Por ejemplo, decía el caso de un periodista, ¿no? De repente tiene que llevar a cabo muchos resúmenes, hay unas herramientas que le pueden ayudar, pero también se puede dar otro caso, ¿no? Que es el abuso, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que utiliza estas herramientas para presentar su trabajo, ¿no? Bueno, lo presenta como si fuera suyo de su trabajo, ¿no? ¿Sí? Generar contenido, por ejemplo, una poesía, de repente una monografía, ¿no? O trabajos de ese tipo, y lo hacen pasar como si fueran suyos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ya genera problemas, ¿no? ¿Sí? Ahora, me decía en qué otros sectores, ¿no? Y bueno, sería en todo caso el uso inadecuado o el abuso que se le pueda dar, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial también, imaginemos, aplicada en el tema de la guerra, ¿no? O lo que se está sucediendo ahorita, en la inteligencia artificial también se está utilizando en la ciberseguridad, pero también lo están utilizando los ciberdelincuentes. ¿Sí? Están desarrollando herramientas que pueden o están tratando o ya están logrando burlar, ¿no? Los sistemas de protección, ¿no? Entonces, hay como le decía, las herramientas las podemos utilizar de una manera correcta o incorrecta. ¿Sí? Ese, por ejemplo, lo que se está dando ahora en este tema, como le decía, de la ciberseguridad, ¿no? Incluso hay herramientas que se están vendiendo o ofreciendo, ¿no? En la Deep Web, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de la Deep Web? Y que utiliza inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso hay que tener más cuidado, ¿no? En el caso de las pequeñas, medianas o grandes empresas, mejorar su sistema de protección, ¿no? No solo los antivirus, ¿no? De repente, software o hardware que permita monitorear, ¿no? O protegerse de los ataques que puedan surgir desde la web, ¿no? Si tuvieran otra pregunta. Solamente para agregar lo que mencionaba de la ciberseguridad, recuerdo que acá en Chiclayo hubo una conferencia de RECEP, de Security, y ellos mostraron con inteligencia artificial cómo creaban un virus para poder romper los cortafuegos, obvio, ¿no? Y ellos mostraron que el mal uso que se estaba dando de la IA. Y otro ejemplo de la IA que se está dando ya acá es en inmobiliaria, ¿no? Con la realidad aumentada, para poder mostrar los departamentos, obvio, ¿no? Y cómo poder amoblarlos, etcétera, ¿no? Usando IA también ya veo que lo están usando acá en Perú, solamente para mencionar. Claro, sí. Justo lo que mencionas, hace unas semanas atrás, por ejemplo, estuve viendo ahí bastante software que nos ayuda, por ejemplo, nosotros podemos indicar mediante texto la distribución, por ejemplo, de una vivienda y te genera ya el plano, ¿no? Te genera el plano de distribución, por ejemplo, ¿no? Incluso amoblarlo, etcétera, ¿no? O sea, el trabajo que de repente se lo hacía un arquitecto, ingeniero, ¿no? Eso lo puede ahora el usuario final, ¿no? Lo puede ya. Tiene una herramienta que le puede ayudar, ¿no? Entonces, las aplicaciones, como vemos, de esto, en inteligencia artificial y la inteligencia artificial en una síntesis generativa, son ilimitadas, ¿no? ¿Sí? Como les decía, ojalá que se dé un uso adecuado, nada más, ¿no? Y para poder, pues, tener, digamos, o que tenga un beneficio para lo que es la sociedad en general, ¿no? No sé si tuvieron alguna otra pregunta. Bueno, entonces quiero agradecerles